Un personaje bíblico poco conocido pero muy interesante es Ebed-Melech. ¿Quién fue Ebed-Melech? Ebed-Melech era un etíope, sirviente de la casa del rey Sedequías de Judá, mencionado en el libro de Jeremías. Aparece en Jeremías 38, cuando el profeta Jeremías es arrojado a un pozo de lodo para morir. Ebed-Melech, con valentía y compasión, intercede ante el rey y obtiene permiso para rescatar a Jeremías, salvándole la vida. ¿Por qué es especial? A pesar de ser extranjero y sirviente, Ebed-Melech demostró más justicia, valentía y fe que muchos israelitas de la época. Debido a su actitud, Dios promete protegerlo durante la destrucción de Jerusalén. Jeremías 39, 15, 18. Le gustaría que desarrollara un texto más detallado sobre él, quizás en forma de guión o narrativa atractiva. Las raíces del valor. El abrasador sol etíope se alzaba sobre las fértiles llanuras de una pequeña aldea cerca del río Nilo Azul. Con este telón de fondo de montañas lejanas y campos dorados de sorgo, nació un niño de piel oscura y ojos intensamente curiosos. Ebed, un nombre que en su lengua materna significaba siervo del Altísimo. Su padre, Kefa, era un hombre sabio y respetado en la aldea, narrador y estudioso de antiguos pergaminos traídos de tierras lejanas. Su madre, Seuditu, era sanadora y una mujer de oración, alguien que veía la mano invisible de Dios en todo. Ebed fue diferente desde pequeño. Mientras otros niños corrían por los senderos, él se sentaba a los pies de su padre y escuchaba historias de reyes justos, profetas audaces y el Dios invisible que gobernaba el cielo y la tierra. Su corazón latía por algo más grande que los confines de su aldea. Había en él una inquietud sagrada, una sed de propósito. A los 7 años oyó hablar por primera vez de Jerusalén. Su padre la describió como una joya entre las naciones, la ciudad donde el Dios de Israel había elegido morar para su nombre. Para Ebed, estas historias encendieron un fuego en su corazón. Noche tras noche, soñaba con calles empedradas, grandes templos y un pueblo elegido. Pero su infancia no estuvo exenta de dificultades. La sequía que azotó su aldea cuando tenía 9 años devastó las cosechas. La hambruna asoló los hogares y muchos se fueron para no regresar jamás. Ebed aprendió desde muy joven que la vida era frágil y que la fe, para ser verdadera, debía resistir la desesperación. Incluso en medio del sufrimiento, Seuditu nunca dejó de orar con su hijo. Dios nos ve, Ebed. Tiene planes para ti más grandes de lo que nuestros ojos pueden ver. La adolescencia trajo consigo nuevas responsabilidades. A los 13 años, comenzó a acompañar a su padre en viajes a la ciudad de Aksum, donde vendían artesanías e intercambiaban mercancías con comerciantes hebreos y egipcios. Fue allí donde tuvo su primer contacto con un sacerdote judío fugitivo, un anciano que había escapado de la persecución en Jerusalén y que le hablaba con reverencia de un profeta llamado Isaías y de un templo sagrado construido por Salomón. Ebed escuchó, absorbió y conservó la información. En su corazón, esa fe extranjera comenzó a tomar forma, no como una negación de sus orígenes, sino como el siguiente paso en un viaje espiritual más profundo. Sin embargo, a los 15 años, todo cambió. Un grupo de comerciantes fenicios llegó a su aldea, y entre ellos traficantes de esclavos. Una emboscada al anochecer separó a Ebed de sus padres. Vio cómo se llevaban a su madre por un lado, a su padre por otro, mientras él era atado y arrojado a una carreta cubierta de paja. Gritó, lloró, se resistió, pero fue en vano. Durante semanas viajó con otros cautivos hacia el norte. Dormía con miedo, comía sobras y rezaba en silencio. Una noche en el desierto soñó con un árbol solitario rodeado de llamas. En medio de ellas, una voz le dijo: «No temas, porque estoy contigo. Aunque te lleven lejos, estaré contigo, y te usaré, siervo mío,
a su debido tiempo. Despertó con lágrimas en los ojos. No era solo un sueño, era un llamado. Al llegar a Jerusalén, fue vendido al palacio real como sirviente extranjero, y allí, con el nombre hebreo de Ebed-Melech, siervo del rey, comenzaría su nueva vida. Pero nunca olvidó a quién servía realmente: la sombra de los muros de Jerusalén. La llegada a Jerusalén fue una experiencia impactante. El olor a especias y humo de los sacrificios flotaba en el aire. Las inmensas murallas parecían tocar el cielo, y el incesante movimiento de soldados, sacerdotes y comerciantes hacía latir la ciudad como un corazón inquieto. Para Ebed-Melech, que tenía apenas 15 años, todo aquello era deslumbrante y opresivo a la vez. Lo llevaron al palacio del rey Sedequías, donde los extranjeros eran utilizados para tareas domésticas. Su cuerpo fue lavado, sus ropas cambiadas por túnicas sencillas y su nombre africano olvidado por sus nuevos amos. Ahora era simplemente Ebed-Melech, sirviente del rey, pero en el fondo aún recordaba las palabras de su sueño en el desierto: mi sirviente, a su debido tiempo. La vida en el palacio estaba llena de reglas. Los sirvientes no podían hablar sin ser llamados, no podían comer antes que los oficiales y jamás podían cuestionar las órdenes. Pero Ebed aprendía rápido. Observaba más de lo que hablaba. Sabía dónde pisar, a quién evitar y cómo escuchar las conversaciones sin parecer entrometido. Pronto se le conoció como eficiente, tranquilo y digno de confianza. Pero había algo en él que incomodaba a algunos oficiales: su mirada. La mirada de Ebed no era sumisa, era atenta, firme y llena de una fe que otros no entendían. Durante los años siguientes, fue asignado a servir en el ala de archivos del palacio. Allí copiaba documentos, llevaba pergaminos y limpiaba estantes. Pero en lugar de aburrirse, se sumergió en textos antiguos. Aprendió a leer hebreo, aunque fuera a escondidas. Leía los salmos, los proverbios y los escritos de los antiguos profetas. Cuando los guardias no estaban cerca, recitaba para sí mismo los versículos que más le conmovían. Fue en este ambiente donde empezó a oír hablar del profeta Jeremías. Se le consideraba un perturbador de la paz, un hombre que insistía en predicar la fatalidad, que decía que el rey debía rendirse a Babilonia. Algunos lo llamaban traidor, otros loco, pero para Ebed había algo diferente en esta figura. Jeremías hablaba con la audacia de quien solo teme a Dios. A los 25 años, Ebed-Melech ya no era un niño. Su cuerpo era firme, su mente aguda, y su fe silenciosa crecía como raíces en tierra profunda. Aunque esclavo, se sentía más libre que muchos hombres que llevaban anillos de oro y túnicas de lino. Pero Jerusalén estaba en crisis. Las amenazas de Babilonia se intensificaron y el miedo se descontroló en los pasillos del palacio. Los príncipes presionaron al rey Sedequías para obtener respuestas. Los falsos profetas prometieron la victoria, y Jeremías, como una roca en medio del río, repetía una y otra vez: «Ríndete o perece». Ebed lo vio por primera vez en uno de los patios del templo. Jeremías habló con intensidad, rodeado de una multitud dividida entre la furia y la curiosidad. Algunos gritaban pidiendo que lo arrestaran, otros simplemente escuchaban en silencio. Ebed permaneció a distancia, pero sintió como si el profeta le hablara directamente al corazón. Esa misma voz que había oído en su sueño años atrás parecía resonar ahora, viva ante él. Fue también en ese momento que comenzó a comprender el verdadero papel que se le estaba preparando. Jerusalén no era solo un destino, era una misión. Los años siguientes trajeron más tensión. El asedio babilónico se acercaba. El hambre llamaba a las puertas. Los hombres del rey se reunían en secreto, buscando alianzas, urdiendo planes que desafiaban la voluntad de Dios. Ebed-Melech lo observaba todo, y aunque no podía intervenir, oraba a diario.
Señor, muéstrame cuándo actuar. No permitas que tema a los hombres más que a ti. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Jeremías fue arrestado, acusado de traición, acusado de socavar la moral de los soldados. Ebed-Melech recibió la noticia con pesar. Sabía que el profeta hablaba en nombre del Señor. Y también sabía que si lo abandonaban ahora, la justicia sería silenciada. El arresto de Jeremías no fue el final. Los príncipes querían más, querían su muerte. Y como nadie los detuvo, arrojaron al profeta a una cisterna profunda, donde no había agua, solo lodo. Jeremías se hundió hasta las rodillas en la oscuridad, solo, sin comida y sin esperanza de salir con vida. Y fue allí, en ese momento, que el llamado finalmente resonó con fuerza en el corazón de Ebed-Melech. No era solo un sirviente, era un elegido, el siervo que desafía a los reyes. El rumor se extendió rápidamente por los pasillos del palacio. Jeremías había sido arrojado a una cisterna sin agua, abandonado a su suerte. A pocos les importaba. Para los príncipes y funcionarios del rey Sedequías, este profeta era una molestia que debía eliminarse en silencio. Nadie se atrevería a oponerse a la decisión del poderoso, nadie excepto Ebed-Melech. Esa noche, Ebed durmió poco. Deambulaba inquieto por los oscuros pasillos del palacio, murmurando oraciones en silencio. Sentía un peso en el pecho, como si cada latido de su corazón gritara: «Ve al rey, habla, ha llegado el momento». Y aunque la lógica gritaba locura, un esclavo extranjero enfrentándose a los líderes de Judá, su fe era mayor que su miedo. A la mañana siguiente, con el rostro serio y los ojos encendidos por la divina convicción, Ebed se acercó al trono de Sedequías. Los guardias intentaron detenerlo, pero no se rindió. «Mi señor rey», dijo con voz firme, «he sido valiente al venir aquí, pero la sangre de un hombre justo está a punto de ser derramada. El profeta Jeremías ha sido arrojado a una cisterna sin...». Ebed-Melech no perdió tiempo. Corrió por los patios, reunió a 30 hombres y les proporcionó cuerdas y trapos. Les ordenó que ataran los trapos a las cuerdas para no lastimar al profeta cuando tiraran de él. Pensó en todo, hasta en el más humilde detalle, pues sabía que Dios se revela incluso en la compasión silenciosa. A la boca de la cisterna, los soldados dudaron. Algunos se burlaron, otros preguntaron: ¿por qué salvar a un loco que solo predica destrucción? Pero Ebed-Melech los miró con autoridad, la autoridad de quien sabe que está haciendo la voluntad de Dios. «Tiren con cuidado», gritó, mientras el cuerpo sucio y frágil de Jeremías emergía de la oscuridad. El profeta temblaba, cubierto de barro, pero sus ojos se iluminaron al ver al hombre. Conocía ese rostro, recordaba haberlo visto en los patios del templo, escuchando en silencio. Jeremías lo sabía, no era un sirviente cualquiera. Esa tarde, de vuelta en el patio de la guardia, Jeremías miró a Ebed-Melech y dijo con voz débil pero agradecida: «El Señor no te olvidará. Ha visto tu valentía y te librará en el día de la angustia». Esas palabras marcaron a Ebed para siempre. Incluso después del rescate, la tensión en la ciudad persistía. Babilonia se acercaba. Los falsos profetas seguían diciendo que habría paz. Ebed-Melech, que ya tenía 30 años, se mantuvo alerta. Sabía que lo peor estaba por venir, pero no se dejó intimidar. Era un extranjero, un esclavo, despreciado por muchos, y sin embargo se había atrevido a alzar la voz para salvar a un profeta de Dios. Había descubierto quién era, y más aún, había descubierto el valor de obedecer a un llamado más grande que la vida misma: la caída de Jerusalén. El cielo sobre Jerusalén había cambiado. Gris, opresivo, pesado como la propia culpa de la ciudad. Era el 11º año del reinado de Sedequías, y los babilonios estaban a las puertas.
Ya no se hablaba de comercio, festines ni sacrificios. El hambre era el nuevo lenguaje de las calles. Los niños lloraban por las migajas. Los nobles huían como ratas desesperados, y la ciudad de Dios, antaño orgullosa e imponente, se tambaleaba como un borracho al final de su viaje. Ebed-Melech observaba todo en silencio. A sus 35 años ya no era el sirviente ingenuo que había llegado del desierto. Su rostro mostraba las marcas de la vigilancia constante y en sus ojos la fe de quien había visto a Dios liberar a un profeta de la muerte. Sabía que lo que se avecinaba era juicio, no injusticia. Jeremías había advertido. Lo había advertido con dolor, con lágrimas, arriesgando su vida. Ebed aún servía en el palacio, ahora en ruinas por dentro. El rey Sedequías, rodeado de consejeros temerosos y oficiales desesperados, se encerraba en interminables reuniones, negándose a rendirse. Cada día de resistencia era una nueva sentencia para el pueblo. Una noche, Ebed oyó voces apagadas cerca de la cámara del rey. Los príncipes debatían si escapar por un túnel secreto que conducía al Jordán. Temían ser capturados vivos. Ebed, escondido a la sombra de una columna, comprendió lo que se avecinaba: traición, abandono, ruina. A la mañana siguiente, las puertas de la ciudad fueron violadas. Los ejércitos de Babilonia irrumpieron como una marea negra. Las murallas cayeron. Los soldados asaltaron casas, el templo fue saqueado, hombres fueron asesinados, mujeres fueron arrastradas, niños se llevaron. El clamor de Jerusalén resonó hasta el cielo, y el cielo permaneció en silencio. Ebed-Melech corrió al lugar donde Jeremías estaba prisionero. Gracias a la protección de Dios, el profeta estaba bajo custodia de la Guardia Real, librándose de la matanza. Cuando llegaron los oficiales babilónicos, un comandante llamado Nabuzaradán, general de Nabucodonosor, ordenó la liberación de Jeremías por orden expresa del rey de Babilonia. Fue en ese momento que Jeremías tomó a Ebed-Melech aparte. Sus palabras fueron como miel en tiempos de amargura. Esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: yo te libraré, Ebed-Melech. En el día del castigo, cuando todos caigan a espada, no serás entregado a aquellos a quienes temes, porque confiaste en mí. Allí, entre las ruinas y los prisioneros, Ebed-Melech cayó de rodillas. Las lágrimas corrían por su rostro cubierto de polvo. No era hebreo, no era sacerdote, no era príncipe. Era un extranjero, un siervo, alguien improbable. Y sin embargo, Dios lo vio. Dios lo llamó por su nombre. Dios lo liberó. Mientras Sedequías fue capturado, sus hijos asesinados ante sus ojos, y él mismo cegado y llevado encadenado a Babilonia, Ebed-Melech caminó libre, no por la fuerza, no por su posición, sino por la fe. Jerusalén cayó, pero la promesa permaneció: exilio, silencio y esperanza. El silencio que se cernía sobre Jerusalén tras la destrucción era más aterrador que los gritos de la invasión. Era un silencio de luto, de ausencia, de tierra devastada. El templo yacía en cenizas, las calles estaban desiertas. La gloria de Sión era ahora un eco lejano. Ebed-Melech, liberado por la promesa de Dios, vio la ciudad vacía. Muchos fueron llevados al cautiverio, otros se escondieron en cuevas. Él, a su vez, tomó una decisión audaz: quedarse. Ya no había un palacio al que servir, ya no había un rey al que obedecer, pero había esperanza. Jeremías lo animó: la mano de Dios sigue sobre ti. Los ojos del Altísimo no te han abandonado. Restaura lo que puedas, planta, construye, el Señor te protegerá. Ebed fue a vivir entre los pobres que habían quedado abandonados en la tierra, los inútiles a ojos de los babilonios, campesinos, huérfanos, viudas. Durante años, él había sido quien organizaba la ayuda, compartía el pan y enseñaba a los jóvenes a orar.
incluso cuando parecía que Dios les había dado la espalda. Tenía ya 40 años. Su fuerza física ya no era la misma, pero su espíritu era más fuerte que nunca. En medio de los escombros se había convertido en un pilar. Un día, mientras trabajaba la tierra con sus propias manos, oyó rumores de que los babilonios habían nombrado a un nuevo gobernador, Gedalías, un hombre justo que valoraba la paz y escuchaba a los profetas. Gedalías reconoció a Ebed-Melech y lo llamó a su lado. «Has sobrevivido a la caída de reyes porque serviste a un rey más grande». Ebed se convirtió en consejero de Gedalías, no por su cargo ni título, sino por la sabiduría que el sufrimiento le había dado. Sabía escuchar, sabía guardar silencio, sabía discernir entre una palabra de vanidad y una palabra de Dios. Sin embargo, la paz fue breve. Con el ascenso de Gedalías llegaron los celos. Un grupo de hombres, liderado por Ismael, planeó un asesinato. A pesar de las advertencias, Gedalías se negó a creer que alguien de su pueblo pudiera traicionarlo. Ebed-Melech, en silencio, sintió que la tensión crecía. La tragedia golpeó de nuevo. Gedalías fue asesinado. Ismael intentó tomar el control, pero el pueblo se rebeló. Se desató un nuevo caos. Muchos temieron represalias de los babilonios. Presas del pánico, decidieron huir a Egipto, desafiando la voz de Jeremías, quien una vez más gritó: «No desciendan a Egipto. Si se quedan, Dios los protegerá, pero si huyen, morirán a espada». Ebed-Melech estaba dividido. Ya no era joven, estaba cansado de guerras, conspiraciones y pérdidas, pero aún oía la misma voz que una vez le había dicho que salvara a Jeremías de la cisterna. Era la misma voz que ahora le decía: «Confía, quédate». Se quedó. Una vez más, la mayoría optó por huir. Ebed-Melech, ya cincuentón, vivía entre las ruinas, liderando a un pequeño grupo de sobrevivientes. Ya no buscaba reconocimiento ni esperaba recompensa. Sabía que estaba exactamente donde Dios lo quería. Por la noche se sentaba bajo las estrellas, mirando al cielo como lo hacía de niño, pero ahora comprendía algo que antes había sido un misterio. La fidelidad no se encuentra en las victorias públicas, sino en la obediencia silenciosa. Y el Dios de Israel ve a los fieles, incluso cuando el mundo olvida. Ebed-Melech, el etíope, el siervo, el improbable, se había convertido en una leyenda entre los humildes. La historia de cómo salvó a Jeremías se contaba entre los jóvenes, y su valentía era recordada por viudas y ancianos. No había gobernado, no había profetizado, no había luchado, pero a lo largo de su vida había elegido obedecer, y eso lo hizo eterno. El legado invisible, la vejez, llegó a Ebed-Melech como un susurro, no como un trueno. Ahora caminaba con la ayuda de un bastón tallado a mano, regalo de un joven al que había acogido de niño. Su barba, antes corta y pulcramente recortada, se había vuelto espesa y blanca como la lana de los corderos de Judá. La vejez llegó a Ebed-Melech como un susurro, no como un trueno. Ahora caminaba con la ayuda de un bastón tallado a mano, regalo de un joven que había acogido de niño. Su barba, antes corta y pulcramente recortada, se había vuelto espesa y blanca como la lana de los corderos de Judá. Su voz, aunque ronca, seguía firme al hablar de las promesas de Dios. El pequeño grupo de supervivientes de Judá lo trataba como a un patriarca. No había nadie como él. No por títulos ni herencia, sino por algo mucho más excepcional: la coherencia entre la fe y la práctica. Este era el mismo Ebed-Melech que había salvado a un profeta, que había cuidado de huérfanos, que había ayudado a reconstruir jardines entre los escombros, que había enterrado a los muertos con dignidad cuando nadie más lo hacía. No escribía pergaminos, no pronunciaba discursos, pero todos lo sabían. Cuando Ebed hablaba, valía la pena escucharlo. Muchos venían de lejos solo para conocerlo.
peregrinos, jóvenes levitas, incluso algunos exiliados que regresaban de Babilonia comenzaron a visitar la región. Ebed los recibió con pan caliente, agua fresca y la misma frase: bienvenidos a la tierra prometida, aunque está en ruinas, sigue perteneciendo a Dios. Una noche, un joven llamado Azarías, de unos 20 años, le preguntó: Señor Ebed, ¿qué te hizo quedarte cuando todos los demás huyeron? Ebed miró al cielo estrellado, hizo una larga pausa y respondió: Dios no solo habla a reyes y profetas, habla a quienes escuchan, y cuando habla, es mejor obedecer que sobrevivir. El mundo me vio como un siervo sin voz, pero el cielo conocía mi nombre. Eso fue suficiente. El joven permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra como si escuchara una revelación. En los últimos años de su vida, Ebed-Melech comenzó a plantar palmeras datileras. Sabía que no vería el fruto, pero los plantó de todos modos. Cuando le preguntaban por qué, sonreía. Planto porque creo que el pueblo regresará, y cuando regrese encontrará sombra y dulzura. Dios prometió que restauraría Jerusalén, y creo en Él más que en lo que veo. Fue esta fe la que lo sostuvo hasta el final. Una serena mañana, al amanecer, encontraron a Ebed sentado a la sombra de un olivo, con las manos cruzadas sobre el pecho y el rostro en paz. Se había ido en silencio como había vivido, sin aplausos, sin multitudes, pero con una historia que perduraba en los corazones de quienes se conmovieron por su fidelidad. Jeremías, ya anciano y ciego, escuchó la noticia y lloró. Simplemente dijo: un hombre justo ha partido, pero su nombre vivirá mientras haya fe en esta tierra. Y así lo hizo. El nombre que Dios no olvida. Pasaron años después de la muerte de Ebed-Melech. Las generaciones cambiaron, los reyes surgieron y cayeron, los imperios se turnaron. Jerusalén fue reconstruida gradualmente. El pueblo regresó del exilio, trayendo esperanza y también profundas heridas. Muchos nombres se perdieron en el tiempo: nobles, soldados, escribas, borrados por el polvo de la historia, pero entre los registros sagrados, preservado como una joya escondida, permaneció el nombre de un siervo extranjero: Ebed-Melech, siervo del rey. Su nombre, mencionado por el profeta Jeremías, sobrevivió como testimonio de algo excepcional. Un corazón fiel, incluso sin altar, sin púlpito, sin trono. Los escribas se preguntaban por qué Dios había permitido que este nombre, entre tantos, permaneciera en las Escrituras. Después de todo, él no era israelita, ni sacerdote, ni profeta. Pero la respuesta estaba entre líneas en su vida. Ebed-Melech había sido leal cuando todos lo traicionaban, valiente cuando todos se escondían, obediente cuando la fe parecía absurda. No necesitaba ser el centro de atención, porque su escenario era el cielo y su público era solo Dios. Siglos después, durante la época romana, los maestros de la ley aún leían los rollos del profeta Jeremías. Y cuando leyeron el pasaje donde Dios le prometió a Ebed-Melech: te daré tu vida como botín, porque confiaste en mí, Jeremías 39:18, algunos rabinos se quedaron en silencio. Dijeron a sus discípulos: aprendan de este hombre, no nació entre nosotros, pero vivió como un hombre justo de Israel. En la Judea del siglo I, Jesús de Nazaret comenzó a enseñar. Y entre las parábolas y los sermones resonó un mensaje familiar: muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. De cierto les digo que en cuanto lo hicieron por uno de estos más pequeños, por mí lo hicieron. Sin nombrarlo directamente, el espíritu de la vida de Ebed-Melech estaba presente en cada una de estas verdades. Fue el ejemplo del siervo oculto que actúa con justicia sin esperar recompensa, del extranjero que honra el pacto más que los hijos de la casa, del improbable que se vuelve esencial.
Sus descendientes, sí, hubo quienes llevaron su sangre y su nombre, se convirtieron en guardianes silenciosos de la memoria. Decían a los niños en las noches de luna llena: uno de nosotros salvó al profeta, uno de nosotros escuchó la voz de Dios, uno de nosotros sembró esperanza en medio de las ruinas. En el cielo, donde los registros no se hacen con tinta sino con fe, el nombre de Ebed-Melech nunca fue olvidado. Registrado en el libro de la vida, recordado por los ángeles y honrado por Dios. Hoy, en el siglo XXI, pocos hablan de él, pero quienes encuentran su historia en las Escrituras y se permiten escuchar más allá de las palabras, descubren que los verdaderos héroes de la fe no siempre son quienes aparecen en los altares, sino quienes, en el silencio de la obediencia, tocan el corazón de Dios. Ebed-Melech no vivió para ser recordado, pero por esa misma razón nunca fue olvidado. Reflexiones finales y lecciones eternas. Al final de esta historia, es imposible no detenerse a reflexionar sobre el poder del anonimato en la obra de Dios. Ebed-Melech, el siervo extranjero, se convirtió en un símbolo viviente de algo que muchos olvidan. El cielo observa lo que los hombres ignoran. No realizó milagros espectaculares, ni fundó una línea de reyes, ni escribió cánticos que resonaran en el templo. Pero su valentía silenciosa, su verdadera compasión y su fe inquebrantable fueron tan poderosas como las de cualquiera de los grandes héroes de Israel. Ebed-Melech representa a los invisibles del reino, aquellos que limpian los pasillos de las iglesias cuando todos los demás se han ido, las viudas que rezan de madrugada por hijos que no lo saben, los misioneros olvidados en pueblos sin internet, las madres solteras que crían a sus hijos en la fe, incluso sin apoyo, los hombres que resisten la corrupción en silencio, los jóvenes que eligen la integridad cuando el mundo los presiona. Esta historia es un recordatorio viviente de que la fidelidad a menudo es más poderosa que la fama, que servir en la oscuridad puede brillar más en el cielo que predicar bajo los reflectores, y que para Dios el nombre más importante es el que está escrito con lágrimas, sacrificio y amor verdadero. Al estudiar Ebed-Melech aprendemos que no es necesario ser parte del pueblo elegido para ser parte de la misión divina. Dios mira el corazón, no el lugar de nacimiento. Ebed era etíope, extranjero, y sin embargo fue un instrumento de salvación. Que el bien, por pequeño que parezca, nunca se olvida. Una cuerda y trapos para sacar a un hombre del pozo. Un simple gesto, pero eterno a los ojos de Dios. Que el verdadero siervo no espera reconocimiento. Actuó por compasión, no por gloria, y fue recompensado con la promesa más valiosa, la vida preservada y un nombre recordado en el cielo. Esa valentía espiritual proviene de confiar en Dios. Desafió la autoridad, lo arriesgó todo, porque sabía, es mejor morir con Dios que vivir sin Él. Ese legado no depende de la duración de la vida, sino de la profundidad de las acciones. Vivió hasta los 50 años, quizás un poco más. Pero el impacto de su vida ha resonado durante milenios. Ebed-Melech nos enseña que Dios usa a quienes están dispuestos, sin importar su origen, títulos o dones aparentes. Lo que importa es un corazón dispuesto, una escucha atenta y la valentía de obedecer incluso cuando nadie más lo hace. En un mundo que valora la fama, el poder y el prestigio, esta historia es un grito silencioso de esperanza para los humildes, los olvidados, los pequeños de la tierra. Dios te ve, Él conoce tu nombre y cuando actúas en obediencia, Él escribe tu historia en la eternidad. Epílogo. Hoy, cuando alguien lee Jeremías 38 y 39 y se encuentra con ese curioso nombre, Ebed-Melech, quizá no comprenda el peso que conlleva. Pero para el cielo, ese nombre es como una corona hecha de obediencia. Ebed-Melech vivió como siervo,
Murió como un hombre justo y fue recordado como amigo de Dios, y quizás eso sea lo que realmente importa.